subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística. Las fake news difunden información falsa deliberadamente, intentando llamar la atención con contenido supuestamente auténtico para escandalizar a la opinión pública y manipularla. En la era de la información digital, las fake news se han convertido en un fenómeno online difícil de controlar por la rápida difusión y la dificultad para contrastarlas. Según la Federación Internacional de Periodistas, las fake news, las noticias falsas, artículos, imágenes o vídeos que se presentan como reales y cuyo objetivo es manipular a la opinión pública, dan lugar a un peligroso círculo de desinformación. Este tipo de noticias son creadas y difundidas tanto por individuos o grupos como por social bots, que actúan en su propio interés o en nombre de otros. La desinformación, la difusión, tiene principalmente objetivos personales, políticos o económicos. La difusión de noticias falsas con el fin de influir en la opinión pública sobre determinados temas no es una estrategia nueva, sino desde que existen ya los medios de comunicación impresos han existido titulares sensacionalistas y artículos que difunden mentiras y propaganda con fines políticos. Sin embargo, actualmente nos encontramos en la era de la información digital y las fake news se han convertido en un fenómeno online difícil de controlar, por la rápida difusión, la dificultad de contrastación y lo asequible de llegar a ellas. Las redes sociales permiten que los usuarios sean productores y consumidores de contenidos al mismo tiempo y han facilitado la difusión de contenido engañoso, falso o fabricado. Pero las noticias falsas no son nada nuevo. Estas son, según Lisa Institute Aigunas, algunas de las fake news más sorprendentes de los últimos años. Hay muchas, pero estas han aparecido en Internet. En enero de 1835, el New York Sun se inventa que un astrónomo inglés ha descubierto vida en la Luna a través de un telescopio. El hallazgo incluye unicornios y pájaros humanos. Para cuando la verdad sale a la luz, varios medios se habían hecho eco de la noticia del siglo. Junio de 2010. Tommaso De Benedetti era un periodista italiano que conseguía las mejores entrevistas con los personajes más relevantes para su periódico de provincias. De Benedetti llegó a entrevistar al escritor Mario Vargas Llosa o al ex líder soviético ruso Mikhail Gorbachev, pero pronto se descubrió que en realidad se inventaba las entrevistas. Vamos a 2013, enero, la agonía de Hugo Chávez, el diario El País publicó en portada una foto en la que se veía al líder venezolano intubado en un hospital cubano durante el tratamiento de una grave enfermedad. La imagen fue retirada al cabo de pocas horas por el propio periódico, tras saberse que el retratado no era Chávez, sino una persona que se le parecía. Julio de 2013. Un lobo se pasea por los vestuarios de los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi. En realidad, no había ningún lobo en los vestuarios de Sochi. Fue una broma de la deportista Kate Hansen y el presentador Jimmy Kimmel, pero algunos medios de comunicación cayeron en la trampa y publicaron el vídeo como verdadero. Y atención, porque esta es muy buena. Septiembre de 2014. Una mujer pasa por quirófano para tener un tercer pecho. La noticia tenía fotos incluidas de la supuesta intervención y también coló. Agosto de 2015. Encontrado un tren nazi en Polonia con un tesoro escondido. Esta noticia llegó a publicarse en medios serios de todo el mundo. Octubre de 2016. Aparece una información sobre el hallazgo de miles de votos fraudulentos a favor de Clinton en un almacén de Ohio. Estaban en unas urnas selladas y se contaron junto con los legales. Una de las webs que difundió la noticia logró 6,1 millones de lectores. Octubre de 2016, la web abcnews.com, ya no existe, publicó que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, había prohibido el juramento de la bandera en los colegios. Noviembre del 16,
el Papa Francisco apoya la candidatura de Trump. La noticia corrió como la pólvora y alcanzó 1 millón de interacciones en Facebook. Vamos a febrero de 2016. Trump ofrecía billetes de avión gratis de ida a África y México para quienes quisieran abandonar Estados Unidos. En Facebook tuvo alrededor de 800.000 impactos. Noviembre de 2016, esta fue muy sonada. La loca historia del Pizzagate, el hackeo del correo electrónico de John Podesta, jefe de la campaña de Hillary Clinton, hizo que algunos blogs de ultraderecha hablaran de supuestos emails en clave referentes a una red pedofílica gestionada desde una pizzería de Washington. Octubre y noviembre del 17. Emilio Botín no murió de un infarto en casa, sino que fue asesinado por el amante de su hija en el despacho que tenía en la sede del Banco de Santander. Es más, el gobierno lo sabía y no hizo nada para impedirlo. En estos últimos años, la indignación contribuye a que se propague la desinformación más rápido por las redes. Investigadores norteamericanos han estudiado cómo se propaga la desinformación por las redes sociales y han comprobado que la indignación moral que sienten las personas al leer informaciones poco fidedignas contribuye de una forma decisiva a que se propaguen bulos y datos erróneos. Los resultados de este trabajo de investigación, que se ha publicado en la revista Science, sugieren además que los intentos de mitigar la propagación en línea de información errónea, animando a la gente a comprobar la exactitud antes de compartirla, pueden no tener éxito y resultar totalmente ineficaces. El estudio concluye que las publicaciones en las redes sociales que contienen información errónea provocan más indignación moral que las que contienen información fidedigna, y esa indignación propicia y facilita la propagación de la desinformación. Para llegar a estas conclusiones, los investigadores realizaron 8 estudios con datos estadounidenses de Facebook y Twitter a lo largo de varios periodos de tiempo, junto con 2 experimentos conductuales. Todo esto para saber más sobre la indignación relacionada con la difusión de información errónea. En el estudio, la indignación se refiere como la mezcla de ira y repugnancia provocada por la percepción de transgresiones morales, la forma en la que las plataformas de redes sociales clasifican los contenidos para mostrarlos a los usuarios también puede influir en la propagación de la desinformación. Según estos investigadores, que han comprobado que la indignación se asocia a una mayor participación en Internet. La desinformación que provoca indignación se propaga más debido a la amplificación algorítmica. Esto viene por los contenidos que resultan atractivos según los investigadores. Episodios trágicos como la Dana, que asoló partes de Valencia y de otros lugares de Castilla-La Mancha y Málaga, han dejado más de 200 muertos y destruido miles de casas, edificios e infraestructuras. En este contexto, las emociones de la gente han estado a flor de piel, pasando del miedo y la incertidumbre a la indignación por los fallos en la gestión política del desastre. En la sociedad actual se tiende mucho a la inmediatez, buscamos todo lo más corto, siempre los titulares más cortos, lo más preciso. Entonces muchas veces no entramos a leernos el artículo completo, nos quedamos en el titular un poco vacío, la noticia impactante, pero no llegamos a saber de verdad de lo que estamos hablando. Y en muchos casos no se hace ese proceso de verificación, no te paras a buscar otra serie de periódicos, otra serie de programas de televisión en las que puedan desmentir o dar la información desde otro punto de vista en el que a ti te haga de verdad comprender cuál ha sido el hecho objetivo que motiva esa publicación. Ese algoritmo de las redes sociales que domina los titulares ha creado una nueva forma de hablar. Es el periodismo del algoritmo, los titulares engañosos que inundan los medios. Viralizar una noticia en redes genera toneladas de tráfico y por lo tanto de publicidad. Las visitas a través de la portada de un medio de comunicación jamás podrán rivalizar con la visibilidad global que ofrece la red social más usada en todo el mundo. Esas visitas son una válvula de oxígeno para un sector en crisis, el de la prensa escrita. Esta esperanza, la de intentar ganar más dinero, se ha tornado en maldición. Para las empresas editoras de medios pronto resultó evidente que los contenidos que generaban más audiencia en redes eran los adaptados a su algoritmo, al de las redes naturalmente. Los titulares trampa, no imaginas lo que pasó después, los artículos de alta carga emocional, aquellos que enfadaban o indignaban a los lectores, solían generar más interacciones que los positivos. Y los resúmenes de zascas, memes o vídeos virales, al principio poco a poco y después de manera masiva, los editores presionaron a las redacciones para hacer periodismo para el algoritmo de las redes sociales.
Google siempre había sido una fuente de tráfico importante para los medios a través de su buscador. Google comenzó a experimentar con una herramienta de recomendación de noticias llamada Discover para ofrecer estos contenidos al margen de su buscador tradicional. Hoy es la principal fuente de tráfico de los medios. Discover no depende de las interacciones sociales ni del contenido compartido por amigos, sino de los datos que ya tiene Google sobre los usuarios. Toma en cuenta el historial de búsquedas, la geolocalización y los intereses que la multinacional ha perfilado con interioridad a partir de tu navegación y del uso de las aplicaciones. Esta actividad por defecto en el sistema operativo de todos los móviles Android, que es casi el 80% de los usados en España, y en la app de Google para los iPhone, sirve de contenido de manera activa. Su algoritmo tuvo problemas de desinformación desde el principio. Uno de los casos más sonados fue el diario Gol, una web de fakes que se hizo de oro con titulares que insinuaban que personas famosas habían muerto o padecían enfermedades graves como cáncer. Utilizaba titulares trampa para explotar el algoritmo de Discover y llegó a tener 10 millones de visitas al mes en 2020, lo suficiente para colarse entre los medios más leídos de España. Diario Gol se mantuvo en estas cifras durante meses hasta que Google decidió penalizar sus prácticas y perdió el 95% de su tráfico de un día para otro. La multinacional, Google, ejerce como redactor jefe de portada. Ese aparecer en Discover puede significar la diferencia entre una noticia tenga unos pocos miles de visitas o varios cientos de miles. Cuando algo funciona, todos vamos a machacar esa temática que te va a seguir dando páginas, visitas y que crea estrategia. Google asegura que no tolera las prácticas de desinformación. No incluyas información engañosa o exagerada, es lo que dice. Lo que pasa es que se ha comprobado que efectivamente se siguen poniendo noticias falsas. El diario.es incluso ha detectado conatos de retomar la estrategia del diario Gol. En esta ocasión se dirigía contra personajes famosos, sobre todo presentadores de televisión, sobre los que se daba a entender que había tenido que abandonar su programa tras el diagnóstico de enfermedades graves. Uno de los afectados ha sido Jorge Javier Vázquez, donde se aseguraba que cancelaban su programa por padecer cáncer. Esta pseudonoticia que aún aparece, por ejemplo, en el Diario de Murcia, junto con otras tantas, llenas de titulares y contenidos engañosos. Carlos Elías, catedrático de periodismo. Porque las redes sociales las tiene todo el mundo. Es decir, hoy en día, por ejemplo, Donald Trump tenía muchísimos más seguidores, por ejemplo, que la CNN o el New York Times. Sergio Ramos tiene muchísimos más seguidores, o Messi o Cristiano Ronaldo, que el Marca o el AS. Pero Sergio Ramos o Messi no tienen la obligación de decir la verdad. Ellos tienen la obligación de venderse. Nadie le pide a un deportista, a un artista, a un político que diga la verdad. Sí se lo pedimos a los periodistas. Por lo tanto, seguir a quien sea periodista solvente, seguir medios solventes. Y luego, una vez que el medio nos pone delante de una fuente, nosotros también valorar qué fuente es esa. Es decir, por eso yo siempre digo que en la universidad, en los distintos partidos, etcétera, es conveniente que el currículo de la persona pueda ser accesible, es decir, que si alguien coge mi currículo pueda googlear y ver quién soy. Y eso es importante, porque claro, lo que estamos viendo hoy en día es que, entre comillas, cualquier cantamañana tiene muchísimos seguidores, influencers, etcétera, y tiene muchísimo impacto. Y yo en concreto me preocupa un tipo de fake news y un tipo de información falsa y de bulos, que son los relacionados con la salud. Estos influencers que dicen que te puedes quitar un herpes con una cáscara de limón, un herpes labial o lo que sea. Eso me da mucho miedo, porque en otros tipos de terraplanismo, bueno, pues no soy capaz de entender qué ventaja competitiva puede tener que creas que la Tierra es plana. Pero sí que me da miedo gente que no es solvente en su campo, sobre todo en un campo sanitario, y está dando consejos por redes sociales, por YouTube, o sea, por medios que no son los tradicionales. Y eso nunca lo verás en un medio tradicional. Si un medio tradicional va a hacer un reportaje sobre el herpes labial, por ejemplo, pues va y entrevista a un dermatólogo, entrevista a un microbiólogo, entrevista a gente que sabe de eso. Y eso es la gran ventaja y el gran valor del periodismo y del periodismo tradicional, ¿no? Y hoy en día tenemos muchísimas fuentes alrededor, muchísima información, y eso es un problema. Y es un problema, y desde mi punto de vista se tiene que solucionar, y solo hay una manera de solucionarlo. No puede haber censura, no puede haber limitar la libertad de expresión, aunque yo sí que creo que hay libertad de expresión, pero no libertad de opinión. Yo puedo opinar si el Barça
es mejor o peor que el Real Madrid, pero no puedo opinar sobre si hay que operar del ligamento inferior interno, que no sé si existe, a Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ser un traumatólogo, no todos podemos opinar de todo. Entonces, a mí me parece que es importante el hecho de que haya gente solvente que esté ahí, pero también me parece que la solución está en la educomunicación. Pero entonces, ¿por qué creemos en noticias falsas? Está muy de moda hablar de sesgo cognitivo o partidismo. Polarización. Si escucho algo que quiero escuchar porque coincide con mi visión política, entonces creo aún más en eso. Por el contrario, rechazamos algo que no está de acuerdo con nuestras convicciones. Esto se habla mucho en psicología. Se pone como ejemplo lo siguiente. Si pensamos que España recibe demasiados refugiados, tendremos a crear noticias que hablan sobre que hay distritos que están sobrepasados por los refugiados o en información sobre hechos negativos acerca de ese grupo de población. Otro problema del sesgo cognitivo es que a menudo nos apresuramos a confiar en nuestra intuición. Nos parece innecesario verificar una vez más una información antes de incorporarla a nuestro conocimiento. Vamos, los tolosas de toda la vida. Comentarla o pasarla a otros es mucho más fácil si nos la creemos nosotros primero. Eso hace que muchos usuarios de una página web solo lean el título de un artículo, pero no el texto con la información que éste contiene. Esto fue analizado en varios experimentos al postear titulares engañosos. Para enterarse de que era una broma, los lectores tenían que cliquear en el enlace y abrir la noticia, cosa que la mayoría no hizo. En este estudio se mostró que el 70% de las personas en realidad nunca lee más que el título de un artículo científico antes de comentar y compartir. La mayoría simplemente ve un artículo que le gusta y hacen clic en compartir y hacen un comentario. También el efecto del seguidor. Esto nos conduce a creer que la información errónea es cierta. Las personas se orientan frecuentemente por lo que otros dicen, piensan, en lugar de formarse su propia opinión. En cuanto a las noticias falsas, esto significa que creemos más en ciertas informaciones si muchas personas creen en ellas. Por ejemplo, si leemos un posteo en redes sociales con muchos me gusta que muchos han compartido, tenemos tendencia a creer que es verdad. Y luego está el deseo de agradar. Otro aspecto importante es la difusión de noticias falsas, según el estudio del investigador John Walter, que dice que las personas son activas en las redes sociales para tener la sensación de ser parte de algo, para recibir atención y reconocimiento. Este Walter, el estadounidense, director del Centro de Información, Tecnología y Sociedad de la Universidad de California, agrega que los usuarios de Internet a menudo no comparten noticias falsas porque se enamoran de ellas. Más bien simplemente quieren entretenerse y divertirse, también divertirse a sí mismos y a los demás. O incluso comparten contenido que precisamente no creen que sea cierto. Subvencionada por el Departamento de Cultura y Política Lingüística.